Los bosques son un lugar misterioso y al mismo tiempo aterrador. Muchos de ellos esconden secretos, crímenes e incluso historias demasiado macabras que nunca se sabrán. Hoy venimos a explorar algunos casos que más que misteriosos o aterradores son de verdad escalofriantes. Sábado 4 de junio de 1960. Cuatro adolescentes finlandeses decidieron acampar en la orilla del lago Bodom, cerca de la finca de Oita, en la ciudad de Espoo. El grupo estaba conformado por las adolescentes de 15 años, Maila Björklund y Anja Maki, acompañadas por sus respectivas parejas de 18 años, Seppo Antero Boydman y Nils Gustafsson. Nadie esperaría lo que estaría por pasar. Entre las 4 y las 6 de la madrugada del domingo 5 de junio, Maki, Björklund y Boydman fueron apuñalados hasta la muerte. Gustafsson, el único sobreviviente de esto, sufrió una conmoción cerebral, fracturas en la mandíbula y en varios huesos de la cara y contusiones en la cabeza, pero consiguió sobrevivir. Posteriormente, tras su recuperación, explicó que consiguió entrever un atacante vestido de rojo y negro intenso que venía por ellos. Hacia las 6 de la mañana, un grupo de chicos jóvenes que observaban aves a cierta distancia dijeron haber visto desplomarse una de las tiendas y a un hombre rubio abandonar el sitio. Las víctimas fueron encontradas alrededor de las 11 de la mañana por un carpintero llamado Esko Oiva Johansson, que alertó a la policía, quienes llegaron poco después del mediodía. Gustafsson fue trasladado al hospital, en el que permaneció en coma durante 6 horas y recuperó el conocimiento 4 días después. A causa del traumatismo, el líquido cefalorraquídeo se filtraba por la nariz y la barbilla estaba tan rota que los dientes se salían por la mejilla. La cabeza presentaba numerosas heridas y uno de los canales auditivos resultó dañado por una picadura. El responsable no atacó a las víctimas desde dentro de las tiendas, sino desde los laterales exteriores con un cuchillo y un objeto romo. Las armas del criminal nunca fueron encontradas. El asesino se llevó objetos personales de las víctimas que los investigadores encontraron desconcertantes, incluyendo las llaves de las motocicletas de los jóvenes que seguían en el mismo sitio después del crimen. Los zapatos de Gustafsson fueron encontrados aproximadamente 500 metros de la escena del crimen. La policía no acordonó el sitio ni reportó los detalles, lo que más tarde se consideró un grave error. A causa de eso, muchos oficiales y otra gente desbarataron la escena y corrompieron toda clase de pruebas restantes. El error fue a peor cuando se contactó a soldados finlandeses para ayudar con la búsqueda de objetos perdidos alrededor del lago, varios de los cuales nunca se encontraron. Björklund, la novia de Gustafsson, fue encontrada desvestida desde la cintura para abajo y estaba tendida por encima de su tienda. Era la que presentaba más heridas de todas las víctimas. Fue apuñalada repetidamente incluso después de su deceso, mientras que los otros dos adolescentes fueron asesinados con menor brutalidad. Gustafsson también fue encontrado encima de la tienda. En marzo de 2004, casi 44 años después del evento, Nils Gustafsson fue arrestado por la policía con la acusación formal de haber matado a los 3 jóvenes. Poco después fue liberado de la prisión provisional, pero con la imputación como único sospechoso del crimen. En 2005, la Agencia Nacional de Investigación declaró que el caso se sostenía en un análisis de las manchas de sangre. Según la acusación, Gustafsson habría tenido un ataque de celos hacia Björklund, quien hubiera sido su novia de aquella época y con la que llevaría poco tiempo. Se dice que el ataque de celos de Gustafsson pudo ser la causa del crimen, y esta habría sido la razón de la diferencia de brutalidad empleada para arremeter contra Björklund frente a la simplicidad empleada en el homicidio de los otros 2 adolescentes. La acusación demandaba cadena perpetua en contra de Nils Gustafsson. La defensa sostuvo la idea de que los asesinatos fueron realizados por una o más terceras personas, y que con las lesiones que sufrió el imputado le habría resultado imposible haber asesinado a los otros muchachos. El 7 de octubre de 2005, Gustafsson fue liberado de todos los cargos. Tras ser liberado, Gustafsson exigió una compensación por el sufrimiento psicológico a lo largo del tiempo de detención. Una vez negociado, el Estado finés finalmente accedió a darle un pago de 44.900 euros. En este caso nunca se ha podido señalar a un responsable. Si Gustafsson fue quien lo hizo, ¿cómo es que acabó tan golpeado y malherido? ¿Fue solamente una persona o hubo varios involucrados? En tu opinión, ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿Un simple ataque de celos o es que hay algo más oscuro detrás? ...17 de diciembre de 2018... 2 chicas de 24 y 28 años fueron encontradas sin su extremidad superior, en la falda del monte Tupkal,
próximo al pueblo de Imlil, en la cordillera de Atlas en Marruecos. Louisa Jespersen y Mary Nolan eran dos amigas amantes de la naturaleza y el deporte, estudiantes de la Universidad College and Southeast Norway, donde realizaban estudios de guía de naturaleza y actividades recreativas al aire libre. La pareja llegó a Marruecos el 9 de diciembre como turistas con la intención de hacer senderismo durante las vacaciones de Navidad. Las dos mujeres aterrizaron en Marrakech antes de viajar a Imlil. El pueblo sirve como base para la ascensión al monte Toubkal, el más alto del norte de África. Hasta el atentado de 2011 en Marrakech, en el que murieron 17 personas, Marruecos estaba considerado como un país seguro para el turismo. Tras la guerra en Siria, la vuelta al país de más de 1.600 combatientes que se habían unido a las tropas del Estado Islámico durante la guerra, hicieron a las autoridades marroquíes conscientes del riesgo del aumento en los ataques terroristas. La mañana del 17 de diciembre, una pareja de senderistas franceses se encontró con los cuerpos de las víctimas y su tienda, próximos a un sendero que conectaba Imlil con el monte Toubkal. Un sospechoso de nombre Abderrahim Kayali fue arrestado después de encontrar un documento de identidad que los atacantes habían dejado en la tienda. Además de que dichos atacantes fueron filmados por las cámaras de circuito cerrado existentes en la zona. 3 sospechosos más, con estos nombres, fueron posteriormente arrestados por la policía mientras que iban en autobús durante la hora punta hacia la ciudad de Marrakech, los 3 portando armas blancas. Se supuso que este era el líder del grupo y los 4 habían grabado un video la semana antes jurando fidelidad al Estado Islámico. En total 18 hombres fueron arrestados por la policía marroquí como sospechosos. La policía lo ha calificado como acto terrorista, debido a que 4 de los detenidos aparecen en un video que habían compartido en las redes sociales poco antes, jurando fidelidad al Estado Islámico y animando a la lucha como reacción a la destrucción causada por los aviones de guerra de los cruzados, con frases como «Seguid luchando contra los enemigos de Alá, donde quiera que estéis no tenéis excusa y tened en cuenta que os apoyamos, tenéis aliados entre nosotros». Estas personas se habían puesto de acuerdo en llevar a cabo un acto terrorista, o bien contra los servicios de seguridad o contra los turistas. Antes de decidir viajar a la región de Imlil con el objeto de buscar extranjeros, en el video de los asesinatos se les puede oír gritando «Enemigos de Alá y venganza para nosotros, 4 hermanos de Ajín». La policía marroquí realizó nuevos arrestos a individuos que tenían conexiones con los sospechosos. Uno de ellos resultó ser el auténtico líder del grupo, un hombre de nacionalidad hispano-suiza, ZGK, de padre español y de madre suiza, con antecedentes penales y sospecha de radicalización en Suiza, donde cumplió una condena entre 2007 y 2013 por robo, tráfico de drogas, daños a la propiedad, agresión y abuso conyugal. Pasó a llamarse Abdallah tras su conversión a una mezquita de Ginebra en 2011 y juró lealtad al Estado Islámico. Se trasladó a Marruecos en 2015 y reclutó y adiestró en el uso de armas de fuego y nuevas tecnologías a los miembros locales. Entre 1945 y 1950. En esta ocasión no venimos a hablar de un solo caso, sino más bien de varios. El llamado Triángulo de Bellington es un término acuñado por el estadounidense Joseph A. Citro durante una transmisión de radio pública en 1992 para detonar un área del sureste del estado de Vermont en el que varias personas desaparecieron entre 1945 y 1950. Esto se popularizó aún más en 2 libros, incluido Shadow Chill, en el que dedicó capítulos a la discusión de estas desapariciones y varios elementos del folclore que rodean el área. El área comparte características con el Triángulo de Bridgewater, en la vecina Massachusetts. El área está centrada en torno a la montaña Glastonbury e incluiría parte o la mayor parte del área de las ciudades que la rodean, especialmente Bennington, Woodford, Shaftesbury y Somerset. Según los libros de Citro, se habían contado historias de sucesos extraños sobre Glastonbury y sus alrededores. Durante muchos años antes de las desapariciones de la década de 1940, la más conocida de las cuales era probablemente la de Paula Jane Walden. Entre 1945 y 1950 desaparecieron 5 personas en el área de Bennington. El primer caso fue el de Midi Rivers, un hombre de 74 años que desapareció el 12 de noviembre de 1945 mientras guiaba a un grupo de cazadores. Se adelantó al grupo y nunca más fue visto. Solo se encontró un cartucho de rifle en un arroyo y se cree que pudo haberse caído accidentalmente. Rivers era un cazador experimentado y conocía bien la zona. Un año después, Paula Jane Walden, una estudiante de 18 años, desapareció el 1 de diciembre de 1946
mientras caminaba por el sendero Long Trail. Fue vista por varias personas antes de desaparecer tras doblar una esquina. A pesar de una intensa búsqueda, ayuda del FBI y recompensa ofrecida, nunca se encontraron rastros de ella. Surgieron rumores de que pudo haberse mudado a Canadá o vivido como reclusa en las montañas. Exactamente 3 años después, James E. Tedford desapareció el 1 de diciembre de 1949 mientras regresaba en autobús a la casa de veteranos de Bennington. Testigos confirman que subió y permanecía en el autobús hasta la última parada antes de su destino, pero en algún punto desapareció misteriosamente, dejando atrás sus pertenencias y su horario de viaje. 10 meses más tarde, Paul Jepson, un niño de 8 años, desapareció el 12 de octubre de 1950, mientras acompañaba a su madre en un camión. Tras quedarse solo por aproximadamente 1 hora, desapareció sin dejar rastro. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y de llevar una chaqueta roja brillante, nunca se encontró ninguna pista sobre su paradero. Un par de semanas después, Frieda Langer, de 53 años, desapareció el 28 de octubre de 1950 tras caer a un arroyo mientras caminaba con su primo. Se separó brevemente para cambiarse de ropa en el campamento, pero nunca llegó. A pesar de las extensas búsquedas, nunca hubo rastro de ella hasta mayo de 1951, cuando su cuerpo fue encontrado en un área que ya había sido explorada previamente. Langer fue la última persona en desaparecer y única cuyo cuerpo fue encontrado. Nunca se identificaron conexiones directas que vincularan estos casos, aparte del área geográfica general y el periodo de tiempo. Entre el 1 y 2 de febrero de 1959, 9 excursionistas que eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y expertos en esquí de fondo fueron hallados muertos en un campamento en un paso de montaña en los Urales, en Siberia. Los jóvenes del grupo se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro del oeste de la Unión Soviética, el 23 de enero de 1959. Desde ahí viajaron en tren hasta Ibdil, al norte de los montes Urales, donde arribaron 2 días más tarde. Esa misma noche llegaron a su lugar de destino en Visa. El plan era partir rumbo a Gora Otorten, una montaña de cerca de 1200 metros de altura. La ruta que debían atravesar en esquís hasta llegar a su destino era considerada de categoría 3, que en términos de excursionistas sería la más difícil. Pero todos los miembros del grupo eran expertos esquiadores de fondo y tenían experiencia en expediciones de montaña. Uno de los jóvenes del grupo, Yuri Yudin, de 22 años, tuvo que volver a Visa debido a un fuerte dolor en el nervio ciático. Este sería el único sobreviviente del grupo. En la noche del 1 de febrero, los estudiantes acamparon en la ladera oriental de la montaña Yolat Siahid, que en mansi significa montaña de la muerte. Muchos se han preguntado por qué los jóvenes eligieron este lugar tan expuesto para acampar. Una teoría es que habiendo logrado llegar hasta ese punto, no quisieron volver para atrás, pero lo cierto es que el lugar que escogieron fue inusual para un grupo tan experimentado. Igor Diaklov, quien sería el líder del grupo, había prometido avisar por telegrama a la universidad cuando el grupo regresara a Visay, lo que se esperaba que ocurriera aproximadamente el 12 de febrero. Al principio a nadie le sorprendió que no regresaran en la fecha prevista, pues al parecer era común que el mal tiempo causara retrasos. Pero cuando llegó el 20 de febrero y nadie había sabido nada del grupo por 3 semanas, las familias de los estudiantes encendieron las alarmas y el instituto envió un grupo de búsqueda a la zona. Los jóvenes rescatistas hallaron una carpa enterrada en la nieve y en su interior vieron solo objetos, entre ellos varias botas de nieve y carne que había sido cortada y colocada en platos, como si los esquiadores estuvieran a punto de comer. También descubrieron que la carpa había sido cortada desde el interior, señalando una posible desesperación por salir de ella. Encontraron huellas que seguían por unos metros como si alguien caminara descalzo o usando medias y luego desaparecían. Estábamos en shock, dijo uno de los voluntarios, después de que volvieron a la base a reportar lo hallado. Al día siguiente regresaron y confirmaron sus peores temores. Empezaron a hallar los cuerpos, algunos vestían solo ropa interior, otros estaban vestidos pero descalzos. La causa oficial del fallecimiento fue hipotermia y congelación, pero algunos de los cuerpos tenían heridas graves que no tenían nada que ver con el frío. Una de las mujeres tenía un fuerte hematoma en un costado de su cuerpo que parecía hecho por un garrote. Otro estudiante tenía el cráneo fracturado. Los últimos 4 cuerpos fueron hallados recién 3 meses más tarde, en una quebrada, cuando la nieve se derritió. 3 tenían heridas fatales, incluyendo uno cuyo cráneo había sido destrozado momentos antes de fallecer.
La otra mujer y otro de los hombres también tenían fracturas de torso que solamente podían haber sido provocados por una fuerza enorme, comparable con un choque automovilístico. Tiempo después, las autoridades soviéticas nombraron el paso de la montaña donde ocurrió la tragedia como Paso Dyatlov, en honor al líder de la expedición, Igor Dyatlov, de 23 años. Fueron 5 días de intensa caminata según quedó plasmado en las imágenes. Por un error de cálculo se habían distanciado del camino trazado y decidieron acampar en la ladera de la montaña Kolatsyatl al caer la noche. Algunos de los cuerpos encontrados en los alrededores del campamento estaban sin las órbitas oculares. A una mujer le faltaba la lengua, otros tenían la piel de una coloración extraña y uno contaba con un nivel alto de radiación y otros presentaban señales de haber padecido un trauma interno sin un rasguño. Claramente surgieron un sinfín de teorías sobre lo que pudo haber pasado. Un libro publicado en 2015 sugiere que un grupo de cazadores Mansi, drogados después de un ritual chamánico, pudieron haber perdido la cabeza y haber realizado tal cosa. Los Mansi son una tribu que habita el lugar, pero esto es un poco improbable que haya sucedido, ya que la tribu se ubica a unos cercanos 100 kilómetros de donde sucedió todo. También se piensa que quizás los jóvenes murieron como consecuencia de un experimento y la forma en la que fueron hallados fue escenificada para tapar lo sucedido. También se especuló que las muertes fueron causadas por el abominable hombre de las nieves, más conocido como el Yeti. También hay quienes creen que se trató de una abducción extraterrestre, y así podríamos seguir durante un rato. En total se estima que se calculan unas 75 explicaciones diferentes sobre lo que pudo haber ocurrido.